Bienvenidos a nuestro canal Granito de Mostaza dedicado a la espiritualidad. Aquí encontrarás un espacio de reflexión, aprendizaje y diálogo sobre las diversas historias que continúan impactando nuestras vidas en la actualidad. Acompáñame en este fascinante viaje hacia el conocimiento y la conexión con lo trascendental. La historia de San Policarpo de Esmirna. San Policarpo de Esmirna fue un importante obispo y mártir cristiano del siglo II, reconocido como uno de los padres apostólicos, lo que significa que tuvo contacto directo con los apóstoles de Jesús. Se cree que nació alrededor del año 69 después de Cristo y murió como mártir en el año 155 o 156 después de Cristo. Policarpo fue discípulo de San Juan el Evangelista, quien lo instruyó en la fe cristiana. Según los escritos de la época, Policarpo fue nombrado obispo de Esmirna, actual Izmir, Turquía, por los propios apóstoles. En este cargo, jugó un papel clave en la consolidación de la doctrina cristiana y en la defensa de la ortodoxia frente a las herejías, especialmente el gnosticismo. Como obispo, Policarpo trabajó arduamente para fortalecer la fe de su comunidad. Se le atribuye una carta a los filipenses, en la que exhorta a la perseverancia en la fe y destaca la importancia de la moral cristiana. Esta carta es uno de los pocos documentos de los padres apostólicos que se conservan y ofrece una visión temprana del cristianismo. Policarpo también estuvo en contacto con otras figuras importantes del cristianismo primitivo, como San Ignacio de Antioquía. Según la tradición, se reunió con el Papa Aniceto en Roma alrededor del año 154 para discutir la fecha de la celebración de la Pascua, ya que las iglesias de Asia Menor la celebraban en un día diferente a la de Roma. Aunque no llegaron a un acuerdo, se respetaron mutuamente y mantuvieron la comunión. Durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Antonino Pío o Marco Aurelio, Policarpo fue arrestado y condenado a muerte en el anfiteatro de Esmirna. Según el martirio de Policarpo, uno de los primeros relatos de martirio cristiano, cuando fue capturado, se dice que no mostró miedo y aceptó su destino con serenidad. Los soldados romanos intentaron persuadirlo para que renegara de su fe, pero él respondió con firmeza: durante 86 años he servido a Cristo, y Él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo ahora blasfemar contra mi Rey y Salvador? Como castigo, fue condenado a morir quemado en la hoguera. Sin embargo, según la tradición, cuando prendieron fuego a la leña, las llamas no lo consumieron, sino que formaron un arco a su alrededor sin tocarlo. Finalmente, un soldado lo atravesó con una lanza para acabar con su vida. Policarpo fue discípulo directo del apóstol San Juan y, según la tradición, fue designado obispo de Esmirna por él mismo. Esto le otorgó una autoridad especial, ya que fue uno de los últimos líderes cristianos que tuvo contacto directo con los testigos de Jesús. San Ireneo de León, otro importante padre de la Iglesia que fue discípulo de Policarpo, menciona que su maestro aprendió la fe directamente de los apóstoles y la transmitió con fidelidad a la siguiente generación. Esto hizo de Policarpo una figura clave en la continuidad de la enseñanza cristiana. Durante su tiempo como obispo, Policarpo tuvo que enfrentarse a diversas corrientes heréticas, especialmente el gnosticismo, que afirmaba que la salvación se alcanzaba a través de un conocimiento secreto y negaba la naturaleza humana de Cristo. Policarpo rechazó estas doctrinas con firmeza, defendiendo la enseñanza apostólica de que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Según Ireneo, Policarpo tuvo un fuerte encuentro con Marción, un líder hereje que predicaba que el Dios del Antiguo Testamento era diferente del Dios de Jesús. Se dice que cuando Marción le preguntó si lo reconocía, Policarpo le respondió: sí, te reconozco como el primogénito de Satanás. Esta respuesta muestra su intransigencia frente a lo que consideraba falsificaciones de la fe cristiana. Uno de los pocos escritos que se conservan de él es su carta a los filipenses, en la que exhorta a la comunidad a mantenerse firme en la fe y en la moral cristiana. En ella, destaca la importancia de la paciencia y la perseverancia en la fe. Recuerda el ejemplo de San Ignacio de Antioquía y otros mártires. Advierte contra las enseñanzas heréticas. Insiste en la caridad y la obediencia a los presbíteros y diáconos. Esta carta es considerada un documento clave para comprender la espiritualidad cristiana primitiva. El martirio de Policarpo, un relato escrito poco después de su muerte por la comunidad cristiana de Esmirna, nos da detalles sobre sus últimos momentos. Cuando los romanos comenzaron la persecución contra los cristianos, Policarpo se refugió en una granja cercana, pero fue delatado y arrestado. Los soldados que lo capturaron quedaron impresionados por su serenidad y, al ver su edad avanzada, alrededor de 86 años, intentaron convencerlo de que negara a Cristo para salvar su vida. Él se negó rotundamente.
En el anfiteatro de Esmirna, el procónsul le ordenó jurar por el emperador y maldecir a Cristo, pero él respondió con su famosa frase: durante 86 años le he servido, y él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo podría ahora blasfemar contra mi rey y salvador? Como castigo, fue condenado a morir quemado vivo. Según el relato, las llamas no lo consumieron, sino que formaron un arco a su alrededor, como si estuviera protegido. Ante esto, un soldado lo atravesó con una lanza, y se dice que de su herida brotó tanta sangre que apagó el fuego. San Policarpo es venerado como santo en la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y otras tradiciones cristianas. Su festividad se celebra el 23 de febrero. Su testimonio de fe y valentía ha inspirado a generaciones de cristianos, y su martirio es considerado un modelo de fidelidad a Cristo hasta la muerte. Su historia es fundamental para comprender la transmisión de la doctrina cristiana primitiva y la continuidad de la fe apostólica en los primeros siglos del cristianismo. Detalles poco conocidos. A diferencia de otros padres apostólicos, Policarpo no escribió extensamente, pero su enseñanza se transmitió principalmente de manera oral. San Ireneo de León, quien fue su discípulo, menciona que recordaba no solo sus palabras, sino incluso la manera en que hablaba y su tono de voz. Ireneo destaca que Policarpo repetía con insistencia lo que había aprendido directamente de San Juan y otros apóstoles, asegurando que no era solo su interpretación personal, sino la doctrina recibida de los testigos de Jesús. El relato del martirio de Policarpo es una de las primeras evidencias del culto a los mártires en el cristianismo. Tras su ejecución, los cristianos de Esmirna recolectaron sus restos con gran respeto y comenzaron a reunirse anualmente en el aniversario de su martirio. Esta práctica se convirtió en la base de la veneración de los santos en la Iglesia, ya que se creía que los mártires tenían un papel especial en la comunión de los fieles con Dios. Antes de su arresto, se dice que Policarpo tuvo un sueño en el que vio su almohada ardiendo en llamas. Al despertar, interpretó esto como un presagio de que sería quemado vivo. Este detalle, mencionado en el martirio de Policarpo, refuerza la idea de que aceptó su destino con resignación y valentía, viéndolo como parte del plan divino. San Ignacio de Antioquía, otro gran líder de la Iglesia primitiva, escribió una carta a Policarpo mientras era llevado a Roma para su ejecución. En esta carta, Ignacio lo llama un atleta de Dios y le encomienda la misión de fortalecer la fe de los cristianos de Asia Menor. Esta correspondencia sugiere que Policarpo tenía un papel de liderazgo incluso entre los obispos de su época. Policarpo viajó a Roma para reunirse con el Papa Aniceto alrededor del año 154 después de Cristo. El tema central de su conversación fue la diferencia en la celebración de la Pascua. En Asia Menor, se celebraba el 14 de Nisán según el calendario judío, mientras que en Roma se observaba el domingo siguiente. Aunque no llegaron a un acuerdo, Policarpo y Aniceto se despidieron en paz y en comunión, lo que muestra su espíritu de unidad a pesar de las diferencias litúrgicas. Un detalle sorprendente en la narración de su martirio es que las llamas no lo consumieron inmediatamente. Se dice que su cuerpo quedó rodeado por el fuego pero no se quemó, sino que brillaba como si fuera oro o plata en el horno. Esto llevó a los romanos a atravesarlo con una lanza, y según la tradición, de la herida salió tanta sangre que apagó el fuego. Este relato fue interpretado por los cristianos como una señal de la santidad de Policarpo y del poder de Dios protegiéndolo hasta el final. Policarpo tuvo un famoso enfrentamiento con Marción, un predicador que enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era un ser inferior y que Jesús había venido a revelar al verdadero Dios. Cuando Marción le preguntó si lo reconocía, Policarpo lo llamó el primogénito de Satanás, mostrando su rechazo absoluto a las doctrinas gnósticas. Esta respuesta refleja su firmeza doctrinal y su negativa a transigir con enseñanzas que consideraba contrarias a la fe cristiana. Policarpo tuvo un papel importante en la transmisión y preservación de los escritos apostólicos. En su carta a los filipenses, cita ampliamente los evangelios y las epístolas de San Pablo, lo que indica que estas escrituras ya eran consideradas autoritativas en su tiempo. Su enseñanza ayudó a definir qué textos eran auténticamente apostólicos, contribuyendo indirectamente a la formación del canon del Nuevo Testamento. En el relato de su martirio, se menciona que cuando su cuerpo fue quemado, en lugar del olor de carne quemada, los testigos percibieron un aroma de incienso y mirra. Esto fue visto como una señal milagrosa de su santidad, y el uso de incienso en la liturgia cristiana posterior puede haber sido influenciado por estos relatos tempranos de martirio. Después de su muerte, sus seguidores recogieron sus huesos y los guardaron como reliquias. Sin embargo, en años posteriores, Esmirna sufrió nuevas persecuciones y muchos cristianos fueron martirizados en el mismo lugar donde Policarpo murió. Su tumba se convirtió en un sitio de peregrinación,
pero con el tiempo, debido a la dominación musulmana en la región, su ubicación exacta se perdió. La figura de San Policarpo de Esmirna es un ejemplo profundo de fe, valentía y fidelidad en los primeros siglos del cristianismo, y su vida ofrece lecciones que resuenan profundamente incluso en nuestra época moderna. Reflexionar sobre su vida y martirio no solo nos invita a considerar el sacrificio de un hombre por sus creencias, sino también a examinar la naturaleza de nuestra propia fe y el compromiso que tenemos con ella. San Policarpo vivió en un tiempo marcado por las persecuciones a los cristianos, un tiempo en el que adherirse a la fe de Jesús significaba ir en contra de los valores, las leyes y la cultura predominante. Frente a esta presión, Policarpo permaneció firme, abrazando su destino con una serenidad que solo puede provenir de una profunda conexión con Dios. La famosa frase que dijo antes de su martirio: durante 86 años le he servido, y él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo podría ahora blasfemar contra mi Rey y Salvador? Es una declaración de amor inquebrantable hacia Cristo, una fe que no solo se sostiene en momentos de comodidad, sino que se reafirma en el dolor y el sufrimiento. En nuestra sociedad moderna, a menudo nos enfrentamos a desafíos que pueden poner a prueba nuestras creencias, aunque de manera menos extrema que en tiempos de persecución. Sin embargo, la historia de Policarpo nos recuerda que la fe no es solo una cuestión de adhesión a ciertas doctrinas, sino una relación viva con Dios que debe ser vivida en cada acción, pensamiento y decisión. Su ejemplo invita a una reflexión profunda sobre cómo nos posicionamos en el mundo con respecto a nuestras creencias y cómo actuamos frente a las adversidades. En un mundo que frecuentemente promueve la gratificación inmediata, la conformidad con la cultura dominante y el rechazo a todo lo que implique sacrificio o lucha, el testimonio de Policarpo nos ofrece un contraste radical. Él no temía la muerte porque su mirada estaba más allá de la vida terrenal, su fe en la vida eterna con Cristo lo hacía invulnerable a las amenazas del mundo. Hoy, cuando las tentaciones de la comodidad, el materialismo y el individualismo pueden alejarnos de los valores que realmente importan, podemos encontrar en su vida un llamado a redescubrir la profundidad de nuestra fe, a ser testigos valientes de la verdad y a vivir con una certeza que trascienda los miedos y las dificultades. El martirio de San Policarpo también es una reflexión sobre el sufrimiento como parte inherente de la experiencia humana, especialmente cuando uno se mantiene firme en sus convicciones. Sin embargo, su martirio no fue solo una tragedia, sino un testimonio poderoso de que la muerte no tiene la última palabra. Su sangre, derramada con valentía, no solo selló su testimonio de fe, sino que inspiró a generaciones de cristianos a seguir su ejemplo. La historia de Policarpo nos recuerda que, en muchas ocasiones, los momentos de sufrimiento son también oportunidades para mostrar lo más elevado de nuestro ser, para dar testimonio de nuestra esperanza en medio de la oscuridad. Además, al leer sobre Policarpo y reflexionar sobre su relación con otros líderes cristianos de su tiempo, como San Ignacio de Antioquía, podemos entender que la fe cristiana no se basa en un individuo aislado, sino en una red de comunidades y tradiciones que se han sostenido a lo largo de los siglos. El hecho de que Policarpo fuera discípulo directo de San Juan el Evangelista y que compartiera esta enseñanza con otros, como Ireneo de León, nos muestra la importancia de la continuidad de la tradición. No solo se trataba de la salvación personal, sino de un compromiso con una comunidad más grande, que hoy conocemos como la Iglesia. Su vida nos invita a considerar nuestra participación en la vida eclesial y cómo contribuimos al bienestar de la comunidad de fe, no solo en momentos de confort, sino también cuando las dificultades surgen. El legado de San Policarpo, su resistencia a las herejías y su firmeza en la fe, nos instan a ser conscientes de cómo nuestra fe se expresa en el mundo moderno. ¿Estamos comprometidos con la verdad de Cristo? ¿Estamos dispuestos a ser fieles a nuestros principios incluso cuando esto implique ir en contra de las normas sociales o de la corriente general? ¿Estamos preparados para vivir una vida de sacrificio y, si es necesario, de sufrimiento, por amor a la causa de Cristo? En última instancia, la vida de San Policarpo nos desafía a vivir con intensidad, autenticidad y valentía nuestra fe. No se trata solo de adherir a un conjunto de creencias, sino de vivir una relación transformadora con Cristo que se refleje en todas nuestras acciones. Policarpo, al enfrentar la muerte de manera tan serena, nos recuerda que la verdadera vida cristiana es aquella que se mantiene firme en la verdad de Dios, sin importar las circunstancias externas. En su testimonio de vida y muerte, nos muestra que el cristiano no vive para evitar el sufrimiento, sino para permanecer fiel hasta el final, confiando en que la recompensa eterna será mucho más grande que cualquier sacrificio temporal. Me encantaría saber tu historia, hazme saber tus pensamientos en la caja de comentarios. Puedes brindarme tu apoyo dándole un me gusta, Dios te lo agradecerá. Que tengas un maravilloso día.